Fuerte el aplauso. ¿Cómo va, Miguel? Bien, bien, bien. ¿Todo ¿Qué bien? tal? Bien, gracias. Bueno, hoy saludamos a Rosario Jerry también. ¿Cómo andás? ¿Cómo va, Rosario? Muy bien. ¿Qué dato ese, el del informe? ¿Compañero de piano de TT? Ah, sí, sí, efectivamente. Mirá vos. Sí, sí, en General Roca estudiábamos los dos pianos. Sí. Mirá, ¿y continúa la relación o no? No, bueno, cuando nos encontramos sí, nos conocemos, nos saludamos, pero no nos vemos muy seguido. Ella tiene mucha actividad y yo otro tipo de actividad, ¿no? ¿Toca bien el piano, Tete? Supongo que debe tocar mejor que yo, sí. Bueno, ahí decíamos, Miguel, y un poco para meternos en el terreno de la política y demás, vos sos uno de los precandidatos entonces a gobernador por la UCR, junto con el otro día lo tuvimos acá a otro de ellos, a Cachi Gutiérrez, Sí, ¿no? es un gran amigo Cachi Gutiérrez. Sí, un gran amigo con el que tenemos una muy buena relación. Incluso estuvimos anoche en el Congreso porque somos los dos diputados nacionales. Claro. Pero además somos amigos de hace muchos años. Y bueno, estamos justamente los dos trabajando para tratar de instalar el espacio UNEN, digamos, como una alternativa en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos convencidos que que las cosas no se hacen bien, lamentablemente, en la provincia, que hace 27 años que gobierna el mismo partido político y que las cosas no se resuelven, los problemas no se resuelven, y que es tiempo de ofrecerle a la sociedad bonaerense una alternativa distinta. Y que esa es justamente nuestra responsabilidad, porque a veces uno dice, ¿por qué si hace tantos años gobierna el mismo partido político y los problemas no se resuelven? Bueno, ese partido sigue ganando las elecciones. Y ahí nosotros tenemos que revisar nuestra responsabilidad y decir, bueno, tratar de instalar que hay una posibilidad distinta, ¿no? Ustedes quizás quieren instalar un partido que, por lo menos lo que estamos viendo en los últimos días, está bastante revuelto, ¿no? Por un lado tenemos a un Wiener que sale a decir, dentro de la Unión Cívica Radical, ni Massa ni Macri. Tenemos después a un Cobos que lo que pide es que se definan dentro de la Unión Cívica Radical. Tenemos a algunos que Lilita sacan Carrió. foto con Massa, otros, claro, que Lilita Carrió que ya dice que ya listo, el acuerdo está con Macri. Sí. Entonces, ¿cómo van a hacer para presentar algo un poco más uniforme, ¿no? Más homogéneo ante la sociedad, que es la que tiene que elegir después? Sí, sí, creo que es el problema que tenemos ahora y que tenemos que resolver rápidamente. Primero, yo lamento desmentir lo que dice Lilita Carrió, pero no es cierto que haya un acuerdo con Macri de ninguna manera. Probablemente Lilita haya avanzado en conversaciones con Macri, pero son cuestiones de Carrió en todo caso. La verdad es que nosotros estamos convencidos que lo mejor que podemos hacer es fortalecer este espacio UNEN, integrado por el socialismo, el radicalismo, el GEN, Libres del Sur y otros partidos políticos, sobre todo partidos políticos de desarrollo provincial, como por ejemplo el partido de Juez en Córdoba y otros partidos. La verdad es que nosotros estamos seguros que lo que tenemos que hacer es trabajar en esta dirección, fortalecer este espacio, no buscar acuerdos ni con Macri ni con Massa, porque en realidad representamos expresiones distintas de la política. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es ofrecerle a la sociedad alternativas, posibilidades, de manera tal de que la sociedad elija a quien quiere que lo gobierne. El radicalismo, el socialismo, el GEN, representamos una visión socialdemócrata de la política. Tenemos diferencias desde este punto de vista, por ejemplo, con el PRO. Con el PRO, al que, por ejemplo, yo respeto mucho, respeto a todos los dirigentes del PRO, incluso al propio Macri, tenemos una diferencia respecto de cómo debe funcionar el Estado con la economía con la sociedad. La verdad es que me parece que buscar una alianza simplemente para ganar las elecciones nos puede llevar a un error importante, porque además esto lo percibe la sociedad. No quiere decir que porque nosotros busquemos una alianza, todo el mundo después va a terminar votando efectivamente a esa alianza, Claro. ¿no es cierto? Ahora, Miguel, Lilita Carrió dice el acuerdo con Macri está o no está, pero son los radicales los que se sacan la foto con Sergio Massa en las provincias del interior. Sí. Lo que ocurre es que en algunas de esas provincias del interior, sobre todo en las provincias del norte, en realidad hay todavía una mentalidad muy bipartidista, ¿no es cierto? Está el partido de gobierno, que es el justicialismo, que gobierna hace mucho tiempo, y surge una oposición importante encabezada en este caso por radicales, tanto en el caso de Jujuy como en el caso de Tucumán, donde tanto Morales como Cano son los dos candidatos de la oposición que le pueden llegar a ganar al gobierno. Esto hace que, por un lado,
Massa, Frente Renovador, que no tiene candidatos muy bien instalados en esas provincias, prefieren apoyar a los candidatos radicales precisamente para acompañar una alternativa de oposición. Y por otra parte, nuestros propios candidatos de esa manera también reciben el apoyo de los votos que puede llegar a tener el Frente Renovador en esas provincias. Ahora, esto mejora las condiciones de nuestro candidato a gobernador en esas provincias. Es cierto también que aporta algún nivel de confusión a esta situación a nivel nacional. Eso, ¿no? Tantas fotos pero no, distintas. sí, pero se resuelve fácil. Sí. Si nosotros a nivel nacional tenemos una definición categórica, decimos no, vamos a ir solos a nivel nacional, Sí. con una fórmula presidencial propia que va a definir la interna de las PASO. Y bueno, y UNEN se va a presentar como una alternativa más. Todas esas fotos pasan a un segundo plano, más allá de que para las provincias sean muy importantes, pero la verdad que pasan a un segundo plano. Lo que confunde es la falta de definición. Estas declaraciones de Lilita, por ejemplo, que tenemos el acuerdo hecho con Macri, o alguna falta de definición del propio radicalismo, Claro, ahí esto hay es lo una que confunde. autocrítica a Ernesto Sanz sobre todo, porque es el presidente del radicalismo que hace silencio, ¿o no? Claro, sí, bueno, por eso es que en unos días más vamos a resolver esta situación dentro del propio partido y en el Frente UNEN vamos a tener seguramente una definición categórica. De hecho, los partidos UNEN de la provincia de Buenos Aires, los partidos que integramos UNEN en la provincia de Buenos Aires, hace algunas semanas, reunidos en Bursaco, sacamos una declaración diciendo exactamente esto, que UNEN está integrado por los partidos que le dieron origen y que no buscamos un acuerdo ni con Massa ni con Macri, ¿no? ¿Y cómo hacen, o cómo hacer, digo, para, con el correr de los años, no ir perdiendo credibilidad en la gente, en seguidores del radicalismo? Digo, hace algunos años, acuerdo con De Narváez, que fue mal. Sí, mal. Y lo reconocen todos los radicales Sí, como que mal. fue una mala decisión. Algunos que, como decían recién, radicales deciden ir con Massa, algunos con el macrismo, y ahora esta alianza con parte del Sí, socialismo. en su momento los radicales K, con Los Cobos, radicales que fue K. vicepresidente, claro. ¿Cómo hacen para sostener eso? Y temiendo que quizás si no va bien en esta elección haya que buscar nuevos aliados nuevamente para una próxima elección. No, bueno, lo que tenemos que hacer es justamente sostener una línea de coherencia, digamos, en lo que se refiere a la línea de pensamiento de lo que es la doctrina, de lo que es... A ver, yo sé que la gente hoy no está demasiado ideologizada, yo sé que la sociedad no se define mucho por estas cuestiones, pero reclama una línea, digamos. Por eso, por ejemplo, el acuerdo con De Narváez fue muy malo. Claro. El resultado electoral lo que indica es que la gente no entendió esa alianza del radicalismo con De Narváez, no compartió esa posibilidad. Por eso es que a nosotros nos parece que ahora nos podría pasar lo mismo en un acuerdo con Macri, por ejemplo, o con Massa. Es bastante natural que el radicalismo esté aliado con el socialismo, porque pensamos muy parecido, o con el GEN, que proviene, la dirigencia del GEN, la propia Margarita Stolbizer, proviene del radicalismo. Por eso digo, para sostener esto, lo que tenemos, esta coherencia a la que vos haces referencia, lo que tenemos que hacer nosotros, o este nivel de representatividad, lo que tenemos que hacer nosotros es mantener una línea coherente. No podemos buscar cualquier tipo de alianza, ¿no? Hoy veía que hay una ONG que lanzó una aplicación para que la gente pueda denunciar, por ejemplo, cómo los precandidatos o candidatos para las próximas elecciones hacen propaganda antes de lo debido, es decir, cómo violan el Código Nacional Electoral, ¿no? Con esta cuestión de los carteles gigantes, que Rosario en algún momento habló del tema, los carteles naranjas de presidente, por ejemplo, en la autopista Buenos Aires, y no solamente de eso, sino también los de Massa con el conteo de los días que faltan para que llegue, supuestamente, como ellos dicen, el próximo gobierno. También había carteles de la Sota, o sea, hay varios que ya están con ese tipo de Porque carteles. Sanz del radicalismo también hay. Bueno, Sí. ahí está, entonces, ¿cuál es tu opinión respecto de eso? Sí, me parece que, a ver, yo creo que hay toda una exageración desde dos puntos de vista. A mí me parece que desde ese punto de vista la ley... A ver, la verdad es que a nosotros, que somos un partido con menos recursos económicos, a lo mejor que otras expresiones políticas, nos convendría que las campañas fueran lo más acotadas posibles en el tiempo. Pero yo reconozco que hay toda una cuestión bastante difícil de resolver porque siempre se encuentran atajos de esta naturaleza.
A mí lo que más me preocupa es los gastos que se realizan en la campaña. Me preocupa porque nadie puede realmente justificar esos gastos, digamos. Las campañas no pueden convertirse en procesos millonarios que hacen que sea casi, yo diría, insultante para algunos sectores de la sociedad. Me parece que existe una exageración como tremenda. por ejemplo inundados. Hoy leí algunas declaraciones tuyas que tenían que ver con se gasta demasiado en publicidad, poco en obras y está sufriendo lo que sufre la provincia. Claro, a mí me parece realmente que es demasiado grave eso. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con los fondos, de dónde provienen los fondos para la campaña. No pueden provenir del Estado. Y creo que en general terminan proviniendo del Estado. Sí, igual es muy difícil, ¿no? Porque, o sea, vemos los carteles de Scioli presidente en la autopista y la justicia no actúa, ni un fiscal de turno, ni la justicia actúa, no se sabe quién pone esa plata, claro. No se piden explicaciones tampoco, Claro. ¿no? Parece que pueden hacer lo que quieren O sin sea, ningún tipo no de hace falta problema. esperar a una persona que lo denuncie, digamos, pues los carteles se ven en cualquier lado. Claro. Yo digo, está bueno la ONG para que la gente diga y demás, pero es verdad, yo no sé, están violando de alguna manera algún reglamento. Aunque sea, alguien debería explicar quién paga ese cartel. Porque en la campaña de Scioli no hay un comité de campaña que recaude y demás. Bueno, ¿quién pone esos carteles de Scioli? ¿Quién pone los carteles de Massa? Deberían, aunque sea, explicar de dónde sale esa plata, de que diga, no sé, Pepe Scioli, que diga, es mi plata personal, no importa. Pero no, obviamente que salen de la provincia esos recursos. ¿Quién pone los carteles de Sanz en todo Claro. caso? Claro. No, sí, la verdad es que, pero en todo caso, a ver, yo no es para defenderlo a Sanz, pero lo que digo es, en todo caso Sanz no está en el gobierno, digamos. Él puede haber logrado que alguien, alguna empresa, haga una contribución a su campaña y ponga esos carteles. Lo que pasa es que cuando alguien está en el gobierno tiene que efectivamente demostrar que eso no está vinculado con la publicidad oficial. Digamos, y la verdad que yo creo que todo esto está vinculado con la publicidad oficial, porque seguramente, bueno, es muy fácil de esconder una publicidad electoral en el marco de la cantidad de millones que, por ejemplo, gasta la provincia de Buenos Aires en publicidad oficial. Miguel, hay varios precandidatos a presidente dentro de este frente. ¿Quién tiene serias chances, digamos, de competir? Digo, está Cobos, está Sanz, está Wiener. Bueno, los dos que mejor miden son Cobos y Wiener. Son los dos que aparecen como... Elisa Carrió, ¿no? No, en realidad los dos que están mejor posicionados en cualquier encuesta son precisamente Cobos y Wiener, sobre todo en las encuestas que se hacen en los grandes centros urbanos, la capital federal, el Gran Buenos Aires. Y además, tanto Cobos como Wiener tienen un fenomenal apoyo en sus respectivas provincias. Digamos, Wiener tiene un fenomenal apoyo en Santa Fe y lo de Cobos en la provincia de Mendoza es realmente increíble la cantidad Como se vio en la última elección. Sí, sí. Claro. Sí, y ha crecido muchísimo. Yo veía ayer encuestas de Cobos en Mendoza y es realmente impresionante el apoyo que tiene la provincia. Lo que habla bien de él y de Wiener, si han logrado semejante apoyo en las provincias que han gobernado. Sí. Pero bueno, la verdad es que los dos tienen que trabajar mucho, tenemos que trabajar mucho en el frente para que recuperen terreno frente a los candidatos del Frente Renovador, frente al candidato del gobierno, que sería Scioli, me parece, y al propio Macri. Me parece que todo este proceso de discusión instalado en UNEN, desde este punto de vista, nos ha producido un desgaste que tenemos que recuperar rápidamente, ¿no? Alguien antes de ir a jugar al sapo quiere hacer la última pregunta para Miguel, porque después te sometes al reporsapo, ¿eh? No, cortito. Bueno, Rosario, dale. Yo quería, pero por ahí tenemos tiempo de las dos, bien cortito y concreto. Mucho se le critica a la oposición y sobre todo desde el oficialismo, de quienes gobiernan, de decir, bueno, se la pasan quejándose, pero nunca a la hora de decir qué habría que hacer, tiene una propuesta. ¿Qué pasa cuando Scioli ahora con las inundaciones? ¿Qué debería haber hecho que ustedes harían, por ejemplo, si llegan al gobierno? ¿Vos sabés que es la peor mentira? La oposición, no solo el radicalismo, pero todos los partidos de la oposición tienen propuestas en todos los temas, que nunca se estudian en el Congreso de la Nación, pero en todos los temas. En energía, en hidrocarburos, en la cuestión de los fondos buitres, en el tema que quieras, hay distintos proyectos serios, responsables, proyectos muy bien elaborados que el oficialismo no trata nunca. Y en el tema de las inundaciones, nosotros del radicalismo sabemos perfectamente qué es lo que hay que hacer en cada uno de los ríos. Tenemos estudiado qué hay que hacer en el río Luján, en el río Areco,
en el río Reconquista, tenemos perfectamente estudiado qué es lo que hay que hacer en la cuenca del Salado, sabemos dónde hay que instalar cada terraplén, pero estudiado por ingenieros hidráulicos. Es más, te voy a decir la verdad. Ayer yo le comentaba a nuestros asesores, yo voy a subir los estudios esos a mi Facebook personal para que la gente vea que efectivamente las obras no se hacen porque no se quieren hacer, porque además como lo sabemos nosotros, también lo sabe el gobierno. También sabe el gobierno qué es lo que hay que hacer. Rosario, no, la última electoral, el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es una provincia que tiene dos peronismos separados, que se puede llevar el 80% de los votos en una elección, si pensamos en cómo le puede ir a Sergio Massa y cómo le fue en la última elección, y a Daniel Scioli en el territorio bonaerense. ¿Cuál es el objetivo del radicalismo en esta provincia? No, bueno, pero no se van a llevar el 80% porque vamos a trabajar todos los candidatos de UNEN a ver, en esta dirección que yo decía al principio, vamos a tratar de hacerle comprender a la sociedad bonaerense que existen otras alternativas, que la verdad es que todo esto, porque la verdad es que tanto el Frente Renovador como el partido de Scioli o el Frente para la Victoria, bueno, representan lo que ya ocurrió en la provincia de Buenos Aires. El Frente Renovador entre sus candidatos los lleva a Felipe Solá, por ejemplo, que ya fue gobernador de esta provincia 6 años, fue vicegobernador 2 años, digamos, tienen toda una experiencia de gobierno en la que no pudieron resolver los problemas de la provincia, entonces nosotros vamos a ofrecer una alternativa distinta.